Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a este Congreso Nacional e Internacional de Intercambio de Saberes. Hoy voy a platicar acerca de las estrategias para prolongar la vida de anaquel de frutos de clima templado. Mi nombre es María de Lourdes Arévalo Galarza y trabajo en el Colegio de Posgraduados, una institución de ciencias agrícolas dedicadas a la investigación, docencia y vinculación. Las pérdidas post cosecha es un aspecto fundamental dentro de la cadena productiva. Podemos ver en estas estadísticas que en países en vías de desarrollo, las pérdidas post cosecha pueden llegar a ser hasta del 50%. ¿Cuándo ocurren estas pérdidas? Del área de producción hacia el mercado. Mientras que en países desarrollados pueden llegar a tener alrededor del 20%, prácticamente la mitad de las pérdidas que ocurren en países de vías de desarrollo, como es países de Latinoamérica. Las mayores pérdidas que se presentan es del mercado hacia el consumidor, pero eso es en países desarrollados, mientras que nuestros desperdicios del mercado al consumidor en países de vías de desarrollo es mucho menor. ¿De qué nos habla estas estadísticas? Que no tenemos o no contamos con técnicas ni conocimiento para mantener la calidad de los productos hortofrutícolas desde la cosecha hasta llevarlas al mercado y al consumidor. Por eso me gustaría pues platicar con ustedes acerca de estas estrategias que podemos implementar, incluso unas de bajo costo, para que podamos de alguna manera conservar la calidad de nuestros productos hortofrutícolas. Algo que debemos meditar es que las principales pérdidas que se presentan en post cosecha de los productos hortofrutícolas se deben a las pérdidas de peso. Si obtenemos pérdidas de peso alrededor del 10%, la calidad del fruto se ve deteriorada considerablemente. En algunos productos es hasta del 5%. Si pierde el 5% de su peso, se nota una marchitez tremenda y esto nos lleva a una pérdida de la calidad y el consumidor pues ya no va a quererlo. Hay desórdenes fisiológicos, muchas veces se presentan en post cosecha algunas deficiencias de básicamente de algunos elementos que nos faltaron durante la producción. Otra, al haber unas malas prácticas post cosecha, podemos tener golpes o lesiones en los productos que después pueden ser aprovechadas por los hongos y atacar a nuestro producto y obviamente eso deteriorará la calidad y reducirá la vida de anaquel. Recordemos que los frutos son organismos vivos que respiran, que liberan calor, que pierden agua, que se enferman también y mueren. Y un aspecto fundamental dentro de esta fisiología y comportamiento de los frutos es que al ser organismos vivos respiran y la tasa de respiración está muy relacionada con la vida de anaquel. Entre mayor tasa de respiración tengan los productos, menor vida de anaquel. Pensemos en hortalizas como la lechuga, que tienen unas tasas de respiración altísimas y su vida de anaquel son muy cortas. Y en cambio, frutos secos como pues las nueces tienen tasas de respiración muy bajas y por lo tanto su vida de anaquel junto con el porcentaje de humedad, pues eso les permite tener vida de anaquel muy grandes. Entonces, pueden ver aquí que nuestro objetivo fundamental es prolongar la vida de anaquel, pero mantener la calidad de los productos. Aquí intervienen diversos factores, como ya mencioné, la respiración. El fruto absorbe oxígeno y libera CO2. ¿Cómo podemos reducir la tasa de respiración? Creando una atmósfera modificada, es decir, modificando la proporción de los gases, aumentando la cantidad de CO2 y limitando la cantidad de oxígeno que está presente
en el entorno del producto. Esto se le llama una atmósfera modificada. Hay atmósferas controladas en donde se suministra gases a una concentración determinada con balance de nitrógeno, de tal forma que evitemos que el fruto respire tanto, que tenga limitada cantidad de oxígeno disponible, de tal forma que no se consuman sus reservas. Otro aspecto fundamental es la respiración, que puede ser también controlada por las bajas temperaturas, es decir, la refrigeración. Dentro de las tecnologías, y lo vamos a ver más adelante, lo más importante en post cosecha es mantener temperaturas bajas. Y también podemos recurrir a aplicar ciertos compuestos, ceras, algunos fungicidas que nos permitan evitar la incidencia de enfermedades y también pues promover el desarrollo de las defensas o incrementar las defensas en nuestros productos hortofrutícolas. Bueno, dentro de las características que tienen los productos hortofrutícolas es que, bueno, al ser seres vivos hay expresión de genes que obviamente van a influir en el metabolismo y estos en sus características físico-químicas. Y esto es básicamente cambios de color, cambios de textura, aroma y sabor. Un aspecto que es primordial, importante en principio, es conocer el índice de cosecha adecuado de nuestro producto. Es decir, ¿cuándo vamos a cosechar? Si cosechamos cuando nuestro fruto, antes de que haya alcanzado la madurez fisiológica o la maduración adecuada, vamos a tener fallas. ¿Por qué? Porque no va a desarrollar el color ni el sabor adecuados. Y esto nos va a perjudicar seriamente por mala imagen en el mercado y además el desarrollo del sabor no va a ser el adecuado. Mientras que si cosechamos después de un punto óptimo, vamos a tener, bueno, buen sabor, sin embargo, quizás poca firmeza y al empacar, pues tengamos problemas de compresión y por lo tanto una vida de anaquel muy corta y una mala imagen del mercado de igual forma. Entonces, tenemos algunas definiciones de las que vamos a hablar, principalmente lo que se le llama a la madurez fisiológica, que es en el caso de los productos que se llaman climatéricos, es decir, que después de la cosecha pueden madurar o tienen la capacidad de tener cambios sustanciales y esto está relacionado con sus reservas de almidón. Por ejemplo, el aguacate no puede madurar estando en el árbol, por lo tanto, después de que haya alcanzado un porcentaje de materia seca adecuado, que está relacionado con el contenido de grasa, pues entonces al cosecharlo va a desarrollar las características de suavidad, es decir, pérdida de firmeza y también un color característico. Otro aspecto importante en frutos que se les llama climatéricos es identificar el punto en el cual las características internas, es decir, de acidez, color, por supuesto, o sólidos solubles totales relacionados con los azúcares, son óptimos de tal forma que el fruto pueda desarrollar básicamente esas características que desea el consumidor. Y hay otros frutos denominados no climatéricos que al momento de cosecharlos no van a tener más cambios, sino que van a entrar a senescencia inmediatamente. Y un ejemplo de ello es fresa. Si nosotros cosechamos la fresa en un punto antes de que llegue completamente a su color característico, al desarrollo del color, esta fresa no va a cambiar de color, solamente va a pasar de este estado a la vejez. Mientras que si cosechamos en este último estado donde tiene un color muy deseable, pero la firmeza es muy baja, de tal forma que no va a soportar el almacenamiento. Y obviamente su vida en aquel será muy corta. Y la incidencia de enfermedades también lo será. Hay varias características que debemos considerar y cada productor, cada uno de ustedes debe conocer su producto de tal forma que sepa cuándo cosechar y podemos ver aspectos cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos podemos medir
la cantidad de azúcares con un refractómetro digital que nos mide los sólidos solubles totales. Estos los podrá encontrar en línea. Este es muy barato, los pueden comprar, no sé, por 15, $20 en línea y que son muy fáciles de utilizar. También pueden comprar un texturómetro que nos indicará la firmeza de los productos y también algo más sofisticado que es un colorímetro, pero evitando este colorímetro o la compra de este colorímetro podemos recurrir a tablas de color o incluso nosotros con nuestro producto hacer una escala de color de tal forma que entrenemos al personal que nos auxilia para que conozca el punto o el color exacto en donde podamos cosechar nuestro producto. Como les mencioné, este refractómetro tiene una escala aquí que se ve a contraluz y entonces esto nos indicará la cantidad de ácidos orgánicos, aminoácidos, compuestos fenólicos y pectinas y azúcares que están presentes. Eso es lo que se le llama sólidos solubles totales, que con una sola gota del zumo de las frutas, del jugo de la fruta, podemos determinar y esto es un muy buen índice en muchos de los frutos de clima templado que tenemos. Otro aspecto cualitativo que podemos evaluar es, por ejemplo, el color o en el caso de manzana, cuando medimos la cantidad de almidón, se hace una solución de yoduro de potasio y se ve cuánto almidón tiene el fruto, de tal forma que determinemos, dependiendo del mercado al que vayamos a llegar, en qué punto queremos cosechar nuestro fruto para almacenar o para transportar. En el caso de un fruto no climatérico como son las zarzamoras, pues el color es fundamental y aquí es también muy importante la firmeza del producto de tal forma que dure. Y bueno, si algunos productores también manejan café, podemos ver que el color es determinante. Si no, el desarrollo de las semillas no será el adecuado y por lo tanto tendremos una calidad en taza del café mala si cosechamos frutos que no han llegado al color adecuado y tendremos más desperdicio o granos vanos. Entonces, pues siempre se les enseña al personal que está cosechando que se debe de cosechar el fruto en desarrollo pleno de color. Entonces, vean ustedes cuántas tecnologías tenemos aquí para el manejo post cosecha, considerando aspectos básicos que podemos implementar incluso en nuestras huertas y empaques. Podemos ver que en principio, como dijimos, tenemos organismos vivos, entonces algo que podemos hacer es reducir la tasa de respiración. ¿Y cómo lo podemos hacer? La principal y más importante es bajar la temperatura. Si bajamos la temperatura de nuestro producto, es decir, después de la cosecha, si cosechamos muy temprano en la mañana o muy en la tarde, pero tenemos problemas ahí con la visibilidad, pero temprano en la mañana y cuidamos en la sombra y tratamos de que el producto pase el menos tiempo con luz directa, por supuesto, hay que protegerla y en la sombra, y entonces mandarlo hacia el empaque es mucho mejor. Entre más rápido procesemos este paso, quitemos el calor de campo, más probabilidades tendremos de prolongar la vida de aquel y sobre todo de mantener la calidad. Podemos reducir la respiración, por supuesto, bajando la temperatura y ya en empaque podemos aplicar cubiertas o ceras comestibles. También podemos inhibir la producción de etileno, ya sea externo o el propio que genere el producto. Y también podemos aplicar ciertos reguladores del crecimiento que sabemos que retrasan la maduración, como lo es el ácido gibberellico. Eh, Siempre es importante considerar los antecedentes genéticos, es decir, qué variedad dentro de un mismo tipo de fruto tenemos variedades que son más resistentes que otras y que tienen diferente comportamiento post cosecha.
Algo que es importante es que también tenemos o contamos con tratamientos como la luz ultravioleta, el agua caliente o agua ozonificada que nos ayudan a inhibir el desarrollo o la incidencia de hongos. Hoy día ante la preocupación de los fungicidas sintéticos, pues se está viendo algunas estrategias que involucran metabolitos secundarios, aceites esenciales, etcétera, que pueden ayudar a retrasar o a inhibir la incidencia de hongos. Como platicamos, el etileno es pues, una hormona que acompaña al fruto en su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, en la etapa de maduración juega un papel importante. Si inhibimos la biosíntesis y la acción de esta hormona, podemos prolongar la vida de anaquel. Aquí, esta nonacia en general, las anonáceas tienen una tasa de producción de etileno muy alta. Por lo tanto, si nosotros podemos inhibir o atrapar ese etileno, podemos prolongar la vida de anaquel de los productos. Entonces, como mencionamos, un manejo post cosecha eficiente básicamente se basa en bajar la temperatura. Si bajamos la temperatura de forma eficiente y somos rápidos en hacer esto, quizás no necesitemos ninguna otra estrategia. Por lo tanto, debemos primero conocer que podemos preenfriar, es decir, quitar el calor de campo. Podemos hacerlo con aire, con agua y bueno, vamos a ver otras estrategias. Y ya también en el almacenamiento, si podemos contar con una cámara frigorífica, pues sería deseable. Como les comenté, la temperatura está muy relacionada con la tasa de respiración. Si podemos bajar la temperatura, la tasa de respiración se reduce considerablemente y entonces eso ayudará a que el producto pueda conservarse más tiempo. Aquí un ejemplo que tenemos de unas de las berries, por ejemplo, tenemos arándano, fresa, zarzamora y frambuesa. Ven ustedes la cantidad de calor que se genera a diferentes temperaturas. A 0 grados, que es la temperatura ideal para conservar estas berries, estas frutillas, y podemos ver que es de 1300 a 5100. ¿Cuáles son de las frutillas que más tasa de respiración tiene? La frambuesa y la zarzamora, que son las que tienen menos vida de anaquel. Mientras que el arándano podemos tenerlo varias semanas conservado sin problema porque tiene tasas de respiración más bajas. Pero ustedes vean, conforme avanza 10 grados, puede duplicar o incluso, bueno, en este caso, triplicar la cantidad de respiración. Y aquí, vean ustedes, también lo triplica y en este caso casi lo quintuplica. Y a 20 grados, básicamente, es algo terrible porque vean ustedes la cantidad de calor que se genera y por lo tanto el deterioro en la calidad considerable. Vean, también la producción de etileno, tienen baja producción de etileno, pero lo que más afecta es su tasa de respiración. ¿Qué podemos resumir de esto? Que tenemos que enfriar rápidamente nuestro producto después de la cosecha. Sí, retrasamos el enfriamiento 2 horas, podemos pues reducir la vida de anaquel. Si nos iba a durar 10 días, ahora va a durar 8 días. Pero si tardamos 8 horas en enfriar nuestro producto, es posible que de 10 días nos llegue a durar solo 3 días nuestro producto. Vean la importancia de mantener una baja temperatura en nuestros productos. ¿Cómo podemos enfriar? Bueno, tenemos básicamente los cuartos fríos, tenemos duchas, es decir, donde agua fría se pasa el producto y entonces es una ducha en donde el producto pasa en cajas y entonces al contacto con el agua es muy eficiente.
También podemos el aire forzado, en donde tenemos estos plásticos que nosotros formamos las cajas aquí, se cierra y de tal forma que hacemos o forzamos el aire a circular, el aire frío a circular a través de las cajas. En hortalizas es muy utilizado el hielo, el hielo. Sin embargo, en muchos de los productos que son sensibles o con epidermis sensible, pues esto no es posible. Pero en hortalizas es muy utilizado y tenemos el enfriamiento al vacío, que es un sistema también que se utiliza en hortalizas y que puede ser mucho más caro. Algo que de lo que podemos tener es quizás cámaras frigoríficas en donde podemos hacer circular el aire de forma forzada o usando estas lonas, el agua fría también como ducha o realmente el sistema más lento es el cuarto frío, pero bueno, cualquiera de estos sistemas es importante. ¿Qué ventajas tiene el uso de baja temperatura? Pues mitiga las pérdidas de peso, reduce la actividad metabólica del fruto, mantiene la calidad, retrasa la senescencia, inhibe el crecimiento microbiano y permite al productor acumular volumen para pues fechas que quizás nos interesen en donde alcanzamos mayor precio. Sin embargo, tenemos algunas desventajas. ¿Cuál es? Cuando la cámara frigorífica tiene una baja humedad relativa, es decir, menor al 80%, lo que estamos provocando al hacer circular el aire es deshidratar nuestro producto. Siempre, recuerden, debemos tener una humedad arriba del 90%, sin llegar al 100%, porque de otra forma provocamos acumulación de agua en el tejido y eso promueve prácticamente el desarrollo de hongos que vienen de campo, inevitablemente. También si la humedad relativa es baja, podemos tener daños por frío y también si hay cambios sustanciales en la humedad y en la temperatura, podemos provocar la condensación del vapor de agua en la superficie del fruto y desarrolla pues hongos, básicamente botritis, que son de los más importantes o incluso Rhizopus en el cámaras frigoríficas. Debemos de tener en cuenta que tenemos diferente sensibilidad en nuestros productos frescos. Los del tipo 1 que no son sensibles, que podemos almacenarlo como muchos frutos de clima templado, cerca de los 0 grados, en donde es mucho más recomendable. Y aquellos del tipo 2 que son productos sensibles que se desarrollaron en clima subtropical y tropical, en donde debido a sus características, su membrana celular tiene una diferente composición, de tal forma que son sensibles a las bajas temperaturas. Y ocurren daños por frío si rebasamos o bajamos demasiado la temperatura. Entonces debemos ser cuidadosos en conocer la sensibilidad. Aquí está la liga de un prototipo. Sé que en nuestros países quizás no es tan común y puede ser muy costoso tener cámaras frigoríficas. Sin embargo, hoy día ya existen tecnologías en donde podamos usar las celdas solares para generar frío y con un sistema de aire acondicionado podemos adaptar. Aquí está la liga en donde esta cámara frigorífica solar tiene esta capacidad y puede bajar la temperatura alrededor o de los 5 grados centígrados. Entonces, podemos ver que existen ya estrategias que podamos utilizar de bajo costo y que sin necesidad de una inversión tan grande podamos bajar la temperatura de nuestros productos. Vamos a platicar algo acerca de las berries. Sé que algunos de ustedes están produciendo algunas de estas frutillas. Y algo que es importante considerar es que las berries tienen alto valor económico, ¿sí? Pero tienen un poco de problemas en post cosecha, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienen altas tasas respiratorias, como ya vimos anteriormente, tienen una epidermis, si es que la tienen, muy delgada. Tienen alta relación área-volumen, por eso les da una alta tasa de transpiración,
lo que provoca menor vida de anaquel y deshidratación muy frecuente. Vean ustedes aquí la presencia de la herida pedicelar en arándano. Esto provoca una deshidratación muy evidente y provoca problemas. Esto también el daño mecánico, si ustedes ven, son muy susceptibles a la compresión. Por eso las cajas son de 125 gramos o algunas ya quizás de 1 libra, pero no más porque tienen alta sensibilidad al daño mecánico. Por supuesto, pérdida de agua, ablandamiento y la incidencia de hongos que son particularmente dañinos, principalmente botritis. Como vimos, la respiración depende de incluso de la variedad. Por eso debemos escoger variedades de producto que sean menos sensibles o con tasas de respiración más bajas, de tal forma que podamos tener mayor vida de anaquel. Y por supuesto tenemos que hacer evaluaciones como esta para determinar qué variedades pueden ser pues más problemáticas por tener altas tasas de respiración, menos vida de anaquel que algunas otras que tienen menos tasa respiratoria y que pueden tener mayor potencial. ¿Cuál es la estrategia en berries? Como hemos visto, la baja temperatura es fundamental. También el uso de atmósferas controladas o la inyección de gases o la atmósfera modificada, es decir, uso de cubiertas plásticas. Es importante que para evitar o la incidencia de hongos se apliquen sulfitos, ya sea gasificar cuando se empaca, gasificar con sulfito o poner pads que liberan en el empaque los sulfitos. La aplicación de ozono es importante, también tiene por su alto poder oxidativo, tiene la capacidad de reducir la incidencia de los hongos. Podemos también utilizar absorbedores de etileno que han probado ser efectivos para evitar que entre o que actúe etileno y reduzca la vida de anaquel. También el uso de luz ultravioleta ha probado ser efectivo, nada más que implica el uso de luz ultravioleta ciertos problemas, por así decirlo, laborales, en el sentido de que debe de haber una dosis en donde los trabajadores no se vean afectados. Y otra, la aplicación de ceras, pero bueno, es menos frecuente. Básicamente, estamos hablando de uso de atmósferas modificadas, en la inyección de gases y la aplicación de algunos sulfitos para reducir la incidencia de hongos. Ven ustedes, algo que es muy característico en arándano es la presencia del bloom o de la cera. Y vean ustedes, conforme avanza el tiempo de almacenamiento, la cera pierde su estructura y por lo tanto tenemos mayor pérdida post cosecha, más pérdidas de peso. Es por ello que la manipulación con la mano debe ser lo menos posible y también en las líneas, porque esta pérdida de cera pues nos deteriora más la calidad de los productos. Podemos ver aquí, por ejemplo, otro caso de frutos de clima templado que son los frutos de hueso, ya sea tenemos ciruelas, duraznos, eh, nectarinas o chabacanos, ¿no? Y podemos ver que es un fruto climatérico que podemos cosechar madurez fisiológica y que de acuerdo a esta madurez fisiológica, indicado por la relación Brix-ácido, nos va a desarrollar las características deseables del producto. Algo que es interesante es que los frutos de pepita, que le llaman, o de hueso, son moderados en su producción, en su tasa respiratoria, lo cual es una ventaja. Sin embargo, una desventaja es que son altamente productores de etileno. Y aquí encontramos la manzana, el chabacano, el aguacate, la nectarina, el durazno, la pera y la ciruela. Por lo tanto, el objetivo a tratar, digo, bajar la temperatura, pero entonces es etileno.
Y aquí tenemos una estrategia que está ya aprobada y que podemos absorber el etileno con permanganato de potasio o podemos inhibir la biosíntesis y ya hoy día es utilizado el 1-metilciclopropeno, que que se comercializa básicamente en forma de sobrecitos y donde podemos poner un sobrecito y en contacto con el agua o con la humedad ambiental, esta puede inhibir el etileno. Un aspecto que debemos de considerar en el caso de el durazno es que a veces desarrolla harinosidad o pardeamiento por una mala conservación de temperatura. Las temperaturas de conservación deben de estar alrededor de los 0 °C, de tal forma que no desarrollen ese almidón o pardeamiento al interior. Es bien importante que no conservemos a mayor temperatura. Si podemos conservar a temperatura de congelación, es ideal para conservar la calidad. Otro aspecto de deterioro fundamental es la incidencia de enfermedades. Por lo tanto, debemos de evitar los daños después de la cosecha, evitar el peso excesivo, no sobrecargar las cajas, no tener cajas demasiado llenas, protegerlo de las radiaciones solares. Y miren la cantidad de patógenos que pueden atacar a nuestros productos hortofrutícolas. Básicamente está botritis, está alternaria, también podemos tener Rhizopus, Aspergillus, etcétera, etcétera. ¿Qué estrategias podemos aplicar? Bueno, eliminar el calor de campo rápidamente, como dijimos, entre más nos retrasemos, más reducimos nuestra ventana de vida de anaquel y, como menciona, hasta la temperatura que pueda soportar. Los productos de clima templado no tienen problema de daños por frío, entonces ahí libremente podemos bajar la temperatura alrededor de 0 °C. Desacelerar el metabolismo, como lo hacemos, pues reduciendo la temperatura y quitando el calor interno del fruto después de la cosecha. La refrigeración por aire frío es el más utilizado en una cámara fría, aunque tarda un poquito más, o podemos aplicar una ducha de agua fría para quitar rápidamente el calor de campo. Como mencioné, como son productores de etileno, pues las estrategias post cosecha podrían ser aplicar MSP en pads o absorber con permanganato de potasio o incluso con carbón activado se puede absorber el etileno y podemos ver aquí las ventajas que nos ofrece la aplicación de una MSP. Tenemos que aplicar algunos fungicidas autorizados y dependiendo del tipo de patógeno que ataque, Monilia o Rhizopus o Botrytis, pues tenemos que aplicar algunos de los fungicidas autorizados para ello. Afortunadamente, están avanzando en muchos trabajos para utilizar organismos que tengan un control biológico y en este caso las cepas de Bacillus han sido oportunas para el control de algunas enfermedades post cosecha. Ya podemos encontrar algunos en el mercado. También hay compuestos con actividad fungicida como aceites esenciales, sales de sodio y potasio. El hidróxido de potasio es efectivo para el control de algunos patógenos. El uso de ozono, agua ozonificada también. El uso de, bueno, el cloro, el ozono y el cloro son compuestos de alta actividad oxidativa, pero cuando existe el lavado de los productos hortofrutícolas con cloro, hay una protección. Sin embargo, por esa gran capacidad oxidativa, que es una ventaja, puede ser su desventaja porque después, pues no hay residuos y por lo tanto pues puede volverse a contaminar el producto. Entonces, no es permanente, pues, la acción. Mientras que los fungicidas, pues, tienen una acción más prolongada. Y algunos extractos vegetales que han probado ser
eficientes. Aquí tenemos una tabla que habla algunos de los tratamientos que se pueden aplicar alternativos al principio a los fungicidas, ¿no? Por ejemplo, el cloro ha permanecido por mucho tiempo, pero hoy día pues tiene pérdidas de efectividad y si se pone en contacto con agua caliente, etcétera, pues los gases pueden ser tóxicos, ¿no? Algo que es importante es que utilicemos fungicidas que alternar el uso de fungicidas por el medio o el modo de acción de tal forma que no desarrollemos resistencia en nuestro producto. Aquí tenemos un ejemplo del uso de ozono en papaya verde que se exporta al mercado, para el mercado asiático y aquí hay un lavado de agua ozonificada que ha probado ser efectivo para el control de coletutricum y aparte hay una ventaja porque la papaya verde pues tiene mayor firmeza y tiene metabolitos que inhiben el desarrollo de patógenos, contrario a frutos de papaya más blandos con cambio o más maduros que bueno, ahí sí tienen mayor susceptibilidad para el ataque de patógenos. Pero bueno, en este sentido, el ozono ha generado resistencia y es un buen producto para el mercado orgánico. Otro problema que tenemos, por ejemplo, en el caso de manzana, es el bitter pit que se manifiesta en post cosecha o a veces ya en la cosecha y se ha atribuido a un desequilibrio nutricional, es decir, hay bajo contenido de calcio y también hay otros elementos que intervienen como el nitrógeno, potasio y magnesio. Por lo tanto, pues es recomendable siempre aplicar en pre-cosecha baños aplicar calcio de tal forma que podamos tener mayor firmeza y evitar el desarrollo de bitter pit, ¿no? Y también en ocasiones se ha recomendado aplicar baños post cosecha cuando se va a conservar en almacenamiento los frutos. Un aspecto importante es el tipo de empaque que vamos a utilizar. El empaque es fundamental, uno, para pues contener el producto, protegerlo y poderlo transportar. Y algo que es importante es que con este empaque generamos una atmósfera modificada, ya sea un plástico de diferentes características, puede ser microperforado o grueso, dependiendo de las características propias o fisiológicas del fruto. Si transpira demasiado, entonces debemos hacer que sea permeable a la humedad o también, por ejemplo, si respira muchísimo, también que sea permeable al CO2, etcétera. Entonces, básicamente el empaque es fundamental. Hoy día debemos de evitar el uso de cajas de este tipo de madera porque hay daños considerables. También debemos de ser cuidadosos en el estado de madurez de los frutos y si hay daños, porque este daño nos puede provocar que toda la bolsa se pierda. Básicamente, vean ustedes aquí, por mala estrategia en el empaque, vimos que frutos ya infectados con penicilio, pues pueden afectar al resto del empaque, ¿no? Eh, algo que es muy importante es que si estamos produciendo frutos o productos orgánicos, pues seamos consistentes y no cometamos errores como esto, productos orgánicos en empaques de plástico. El uso de empaques de plástico se ha convertido en un problema en post cosecha y necesitamos encontrar estrategias de tal forma que reduzcamos el uso de plásticos y para ello, pues el uso de cartones, podemos auxiliarnos de bolsas de papel, etcétera, para crear un nicho de mercado que sea consistente con nuestra estrategia de producción si es orgánica, ¿no? Básicamente es algunas de las sugerencias que me permití preparar para ustedes.
Yo sé que es muy corto el tiempo, el tema es muy amplio. Me gustaría que hubiera retroalimentación si tienen dudas o preguntas respecto a un producto en particular. Estaré más que encantada para contestar sus dudas. Está mi correo electrónico a sus órdenes, larevalo@colpos.mx, y estoy a sus órdenes para cualquier duda y muchas gracias por su atención.